La Comisión Provincial por la Memoria estuvo permanentemente pendiente de lo que ocurría, participó activamente de las negociaciones con los internos en cada uno de los conflictos y ahora estamos en contacto con Roberto Cipriano, director justamente de la comisión. Hola Roberto, buen día, ¿cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó en Florencio Varela, Roberto? Mirá, lo que pasó en Florencio Varela se inicia con una irresponsabilidad muy grande, bueno, investigando si es efectivamente así o no, pero es muy probable que lo sea, un audio de un médico que trabaja en salud penitenciaria anunciando que justamente se había confirmado el primer caso de coronavirus en la unidad 42, que está pegada a la 23, y bueno, que obviamente ellos, decía el audio, ¿no es cierto? Sabíamos que esto iba a pasar, sabemos que se van a contagiar muchos y sabemos que se van a morir muchos. Este audio generó mucha conmoción dentro de la cárcel, obviamente. Las personas, imagínate que ante esto dicho por un profesional médico, empezó a generar mucha ansiedad, mucha angustia, y las personas justamente para reclamar por la pronta resolución de sus pedidos de morigeración y reclamar que sean tratados. Sabes que en este momento todas las personas detenidas que están en grupo de riesgo están solicitando a los jueces las morigeraciones para no tener que estar en la cárcel. Se subieron al techo estas dos personas a reclamar y el servicio penitenciario, lejos de dialogar para tratar de justamente hacerlos bajar, y lo que hicieron fue empezar a reprimir. Ante eso otros detenidos obviamente se subieron al techo y la represión fue muy brutal, digamos, ¿no? Y como producto de esa situación muere este joven, Federico, de 30 años, que muere. El servicio penitenciario inmediatamente difunde la versión de que ha muerto en una pelea entre detenidos. Esa pelea no existió, eso es mentira. El servicio lo que hizo fue narrar los hechos, tergiversarlos, encubrir lo que realmente pasó, porque no hay ni testimonios, ni siquiera una imagen. Hay muchas imágenes y videos de lo que pasó ese día, ninguna entre detenidos que se están peleando. Sí, de la policía reprimiendo ese hecho. Y bueno, y además del primer informe que hace la médica forense que se constituye en el lugar, todavía no está el informe de autopsia definitivo, no se vislumbraban heridas de arma blanca, digamos, ¿no? Que era habitualmente lo que podría ocasionar en una pelea la muerte, sino que sí tenía muchas marcas de perdigones de posta de goma y marcas muy profundas. Así que se está investigando cuál puede ser la muerte, pero es muy probable que la muerte tenga que ver con la represión y no con lo que puede haber hecho otro detenido, ¿no? Entonces eso se tiene que confirmar todavía. Pero bueno, a partir de eso, obviamente, y después de eso, pues eran los pabellones de máxima seguridad, después se inicia un reclamo y una protesta en los pabellones de mediana seguridad, que son módulos colectivos. Son lugares... está sonando algo que muy molesto, no sé qué es, pero... ¿Nuestro? A ver, ahora Sí. lo chequeamos aquí con el operador, a ver si es de aquí. Como Yo te escucho perfecto. bueno, como una alarma. Bueno, y en definitiva, los pabellones de mediana seguridad, son pabellones iguales a los que, ¿te acordás en Magdalena en 2005 cuando mueren 33 personas? Sí. Son pabellones colectivos, son como galpones de 10 por 30, donde conforme los estándares que se establecen para el alojamiento de personas deberían alojarse 35 personas, pero el servicio penitenciario ha fijado un cupo ahí de 60 y en realidad hay 140, digamos, ¿no? Es decir, lugares con una sobrepoblación extrema, hacinamiento, y hay en todos esos lugares mucha ansiedad, mucha desesperación, porque no se entregan elementos de prevención, no se entregan barbijos, no hay jabón, no hay lavandina, no hay ningún elemento de prevención. Y bueno, y temen obviamente que de entrar el coronavirus haga estragos en ese lugar, así que los detenidos tomaron un pabellón reclamando por sus situaciones judiciales y la lentitud de la justicia en resolver esto que está pasando, pero también reclamando por el chico que había muerto hacía unas horas. Y nosotros justo llegamos en ese momento, y la verdad es que, bueno, justo que llegamos, otros pabellones se empiezan a tomar y empiezan las personas detenidas a subirse a los techos. Y la verdad que bueno, que eso se vieron algunas imágenes en todas las redes, y la verdad es que bueno, costó bastante poder dialogar, porque la situación era de extrema tensión, pero lo que hicimos fue presentar un habeas corpus inmediatamente, un habeas corpus colectivo al juez de garantías, pedirle que se constituya en la unidad. El juez se constituyó,
esto habilitó que se realizara una audiencia judicial en el marco de esa causa, y ahí logramos que 2 representantes por cada pabellón concurran a esa audiencia, tomar las demandas, y bueno, y después de mucho trabajo, de muchas horas de dialogar y para hablar con las personas, fueron bajando de los techos y fueron volviendo a la normalidad de la situación sin que se reprimiera esa situación, y con un compromiso del servicio penitenciario que se cumplió de no trasladar a ninguno de los que protestaban y no reprimir. ¿Cuántos detenidos, cuántos reos, cuántos internos hay hoy en huelga de hambre? Mirá, estamos haciendo la cuenta porque es muy incipiente, está empezando, pero debe haber aproximadamente 1.500 detenidos que están en este momento haciendo huelga de hambre, reclamando lo que te decía, pues la verdad que el problema que estamos teniendo es esa desidia, indolencia judicial, que no es nueva, que es de siempre, que se toma todo el tiempo del mundo para resolver sus casos, ¿no es cierto?, que está tardando mucho tiempo, porque además los juzgados están trabajando con guardias mínimas, así que cuesta mucho, digamos, lograr que la justicia resuelva rápidamente los pedidos o solicitudes que hacen las personas detenidas, y esto lo que va generando es mucha tensión también, porque todos esperan la llegada del coronavirus. Vos pensás que además se vive una situación de nula o escasa estrategia sanitaria, digamos, ¿no? Al no haber elementos de prevención, están expuestos. Hay gente que está en pabellones que no tienen agua, en celdas que no tienen agua, hay muchos problemas con la comida que no llega. Bueno, todo esto va acumulando factores de riesgo y va acumulando tensión desde ya. Por supuesto que habrá muchas personas que piensen, bueno, pero es el último eslabón de la cadena para preocuparse en la sociedad los presos en las cárceles bonaerenses. Sin embargo, es un error pensar de esa manera, porque esto cunde como un efecto boomerang. El virus entra y sale de cualquier lugar como quiere. Por lo tanto, la prevención, la higiene y la solidaridad también, en este caso, deben estar primero que nada y en todos los lugares. Sí, el tema, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho, Roberto, sí. Sí, vos pensás que la primera medida que se establece desde la Organización Mundial de la Salud es justamente el distanciamiento social, el 1,5 metros, 2 metros, con la persona que tenés al lado, el no contacto. En estos pabellones colectivos que te digo, vos tenés cada detenido alojado en menos de medio metro cuadrado. Entonces, digo, el primer requisito no se cumple, y desde ahí en adelante tampoco los otros, ¿no? De que tengan un jabón para lavarse, o agua para lavarse, o lavandina para limpiar. Entonces es muy difícil porque ellos, obviamente, todo el tiempo hay mucha información circulando en los medios, en las redes, acerca de cuáles son los elementos de prevención. Ellos saben que eso no está, ellos saben que si el virus entra va a ser un desastre, porque el contagio va a ser masivo y muy rápido. Y por otro lado saben también que en muchos establecimientos los agentes penitenciarios, que son los que entran y salen a trabajar, no se están cuidando, digamos. Vos ves, cuando estamos yendo a las unidades, por ahí ves agentes penitenciarios o que no tienen barbijos o que no tienen guantes. Entonces, el otro día fuimos a una unidad justamente, y la gente que nos tomó la fiebre a la entrada no tenía barbijo. No, todas estas cosas que ellos ven, que los vemos todos, son las que generan mayor riesgo aún, porque si no se cumplen con los protocolos de ingreso, si no se es muy exigente en eso, es cuestión de días que esto se desencadene, y este contexto estructural de hacinamiento, de sobrepoblación, de condiciones inhumanas de detención, es lo que va a provocar que esto explote, ¿no? Estamos hablando con Roberto Cipriano, referente de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre la situación conflictiva que todavía permanece en la mayoría de las cárceles del servicio penitenciario bonaerense. Roberto, cuando tienen una revuelta de este tipo, ingresan a una cárcel, ¿cómo es la negociación con los internos en esos momentos tan álgidos, de tanta extrema tensión? ¿Se acercan ustedes, están cara a cara, pueden hablar con los internos? ¿Qué reacción tienen ellos? Mirá, sí, es bastante duro, bastante difícil. Yo incluso llevo muchos años en esto, creo que esta fue de las más difíciles que nos ha tocado trabajar y tratar de... Nuestra misión ahí es evitar la represión, que justamente la represión desencadene más violencia, más conflictividad, más personas heridas.
Y un poco sí, lo que hacemos es acercarnos. Lo que hicimos fue entrar primero a un pabellón que estaba tomado, los detenidos habían tomado de rehenes otros detenidos. Bueno, intentar dialogar. Es muy difícil lograr que bajen, porque ya están en un punto muy alto de, ¿no es cierto?, de ansiedad, de desesperación, de bronca. Y bueno, y mientras estábamos dialogando en uno, otros dos del otro lado, están como enfrentados a 50 metros más o menos los otros dos módulos. Bueno, hicieron lo mismo, tomaron el pabellón, se subieron al techo. Así que son situaciones de mucha tensión, cuesta mucho hablar cuando se suben al techo, obviamente se generan situaciones de violencia también, se arrojan piedras, etcétera. Y bueno, y lo que hicimos sí fue eso, sí, pusimos enfrente de ellos, que estaban arriba del techo, y empezamos a hablar y a ¿Tienen voces negociar. cantantes, tienen líderes que los representan? Ese es el problema en este caso, que habitualmente tienen referentes con los que dialogás. En este caso no había referentes claros, digamos, ¿no? Al ser tanta gente y se ve que provenían de grupos distintos, era difícil encontrar una interlocución que representara a todos. Así que costó bastante eso, y bueno, por eso en la audiencia lo que hicimos fue permitir que salgan 3, en algunos casos, de los pabellones, en otros 2, para tratar de que se contemplaran la representación de alguna manera de los distintos grupos que estaban, ¿no? Pero tuvimos, calcular que entramos al mediodía y nos fuimos a las 10 de la noche, o sea, fue más de 10 horas de mucha tensión, de mucha dificultad para el diálogo, y bueno, y sí fue importante que estuviéramos también porque si no se hubiera reprimido, y si se hubiera reprimido, bueno, todo hubiera sido mucho peor, ¿no? Por supuesto. También es difícil para el guardiacárcel en ese momento, si bien profesionalmente deben estar preparados para ese tipo de situaciones, hay algunas que son seguramente a partir de la experiencia histórica más fácilmente controlables, pero en este caso, si son muchos grupos que se alteran al mismo tiempo, si se suben a los techos, imagino que todo será mucho más desmadrado, ¿no? En este caso era, una cosa es el problema en un pabellón, circunscribir un espacio, por más que sean 80, 100 personas, otra cosa eran 4 módulos, 500 personas subidas a los techos, o sea, era una conflictividad difícil de abordar. Obviamente había mucho despliegue, digamos, los grupos especiales, bueno, había un negociador del servicio penitenciario, qué sé yo, había toda un despliegue institucional. Lo que pasa es que, bueno, en un momento no lográbamos avanzar, y un poco las autoridades vienen y nos plantean, bueno, miren, tenemos que abandonar el lugar, ya no se puede, en cualquier momento esto se va a complejizar más aún, y bueno, tenemos que actuar de acuerdo a los protocolos. Llegó en un momento de mucha tensión donde dijimos, mire, nosotros, ustedes váyanse si quieren, nosotros no nos vamos de acá, vamos a hablar, hasta no hablar no vamos a permitir que esto se resuelva con violencia. Así que, bueno, creo que también los detenidos fueron analizando el momento crítico que se estaba viviendo, que estábamos llegando a un punto de no retorno, y bueno, y en definitiva, insisto, también ayudó mucho lograr que el juez se constituya, porque bueno, no era lo mismo dialogar y demás, sino que había una audiencia judicial convocada, y eso le dio también cierto marco jurídico que fue importante. Y bueno, y después nosotros, nuestro comité contra la tortura, llevamos desde el 2000, que fue creado en el año 2002, empezamos el monitoreo y a recorrer las cárceles en el 2005, o sea, nos conocen mucho, conocen al organismo y conocen personalmente, digo, había muchos detenidos que yo conocía muchos años, o sea, eso ayuda también a que vean, y hemos tenido siempre hemos estado siempre velando y defendiendo los derechos de los privados de libertad, conocen nuestros informes. Bueno, había también cierta posibilidad de conectar con ellos, de que supieran quiénes somos, que supieran que no estábamos ahí para convencerlos de nada y engañarlos de alguna manera, sino para efectivamente ayudar a descomprimir la situación. Una radiografía de otro mundo, para muchos un infierno, para otros la posibilidad de estar afuera, prisión domiciliaria, excarcelación, y allí los conflictos, intereses encontrados y una realidad, el hacinamiento y la vida invivible en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por este contacto, Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria. Te mando un abrazo.